Dios les bendiga nuevamente, es un privilegio extraordinario que podamos compartir, recibir este pan del cielo, este alimento espiritual, esta semilla de fe que Dios trae para nuestra vida. Pedimos que el Espíritu Santo de Dios nos ilumine, que el Espíritu Santo de Dios nos dirija, que el Espíritu Santo de Dios ponga fe, ponga paz, ponga dirección y ponga sanidad a nuestra alma en este tiempo. Así te pedimos, Padre, que tu presencia, tu Santo Espíritu nos bendiga, que tu gracia, tu poder, tu restauración esté en nuestro corazón, que tú nos vivifiques, nos des aliento y que esta palabra traiga un fruto en abundancia sobre nuestras vidas y sobre todo lo que has puesto para que administremos. Hoy te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ciudadanía en los cielos. El apóstol Pablo está recordándonos a través de esta carta extraordinaria que nuestra ciudadanía es celestial, que a veces nosotros nos dejamos llevar pensando que el tiempo que vamos a estar aquí en la tierra es un tiempo que es demasiado extenso, demasiado largo, pero la palabra de Dios nos recuerda que nuestra ciudadanía está en los cielos, no aquí en la tierra. Y cuando nosotros analizamos un poco la carta que se le escribe a los filipenses, es decir, a la iglesia que estaba en Filipos, pues tendríamos que hacer un poquito de memoria o un poco de historia para saber quién era esta iglesia y dónde estaba ubicada. Esta iglesia estaba ubicada en una ciudad que era una colonia romana. En el año 137 a.C. fue una ciudad que fue tomada por el Imperio Romano, pero al año 30 a.C. esta ciudad se convirtió en una colonia del Imperio Romano, es decir, ya tuvo todos los privilegios como si fuera una ciudad propia que pertenecía o que estaba completamente adscrita a lo que era Roma, es decir, gozaba de los privilegios, de los derechos y de todos los beneficios que tenía aquella ciudad, y precisamente esto le daba un estatus superior por encima de otras ciudades o de otros reinos que eran conquistados por el imperio de la época. Y aquí el apóstol Pablo les está hablando a ellos con relación a que la ciudadanía que ellos tienen estando en Filipos, en esta colonia romana, que la ciudadanía real y auténtica que ellos tenían era la ciudadanía de la eternidad, la ciudadanía de los cielos. Y aquí podemos nosotros analizar un poco lo que sucede en la humanidad y en estos tiempos donde muchas personas están yéndose para otros países, buscando la manera de hacer su vida, de progresar y de prosperar en otros lugares, donde buscan o anhelan tener una ciudadanía. No sé si usted tiene amigos, conocidos, o tal vez usted lo ha vivido, que tienen el deseo de tener esa ciudadanía del lugar donde están haciendo su vida, del lugar donde están buscando prosperar en las cosas que ellos tienen. Y aquellos que logran tener esta ciudadanía, pues adquieren una cantidad de derechos. Por ejemplo, muchos que logran acceder a este beneficio, pues ya también tendrían la posibilidad de tener una propiedad a su nombre, tendrían la tranquilidad de de estar en cualquier lugar, y que si por alguna razón le requieren los documentos o le requieren la identificación, pues no tendría ningún problema porque ya se hizo ciudadano del lugar donde está. Además de estos beneficios, otro de los beneficios que muchas personas que van hacia otros países, que son emigrantes, pues es que ellos pueden solicitar a sus familias para traerlos al lugar donde ellos están y darles a ellos la posibilidad de que tengan tal vez una vida mejor. Esto lo vivimos nosotros por conocidos, y muchos tal vez puedan tener ese deseo de alcanzarlo. Pero también aplica a nuestra vida espiritual, a nuestra propia vida. Cuando el apóstol Pablo le recuerda esto a la iglesia de los filipenses, también les está dando les está trayendo a memoria lo importante que es que cada uno de los que hemos creído en Jesús sepamos que tenemos unos derechos, unos privilegios y unos beneficios por ser ciudadanos del cielo, por ser ciudadanos del reino de los cielos. Es decir, algo parecido
pero obviamente en un nivel que no lo podríamos comparar porque es celestial. Por ejemplo, tendríamos nosotros la capacidad de estar tranquilamente por ser ciudadanos del cielo y ser libres de todo tormento de la eternidad que va a venir a la humanidad, a aquellos que aún no han recibido a Jesús. Es decir, podemos estar tranquilos en el momento, en el lugar donde nosotros estemos, porque tenemos esa identidad del cielo. Otra de las cosas es que también podemos pedir a nuestros familiares, cuántos de nosotros sabemos y anhelamos que nuestras familias conozcan a Jesús para que también sean partícipes de esta ciudadanía. Otra de las cosas que podríamos pensar que tenemos como beneficio al ser ciudadanos del cielo es aquella promesa que Jesús le hizo a sus discípulos y nos la hizo a nosotros. Voy a la casa de mi Padre y en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a prepararles morada. Es decir, teniendo esta ciudadanía celestial o siendo conscientes de que la tenemos, vamos a estar tal vez avisados, enterados de que tenemos una propiedad en el cielo. Muchas personas aquí en la tierra anhelan tener una casa, tener un lugar propio para sentirse seguros, pero realmente esto es algo bueno y es algo que es valioso también, pero no se compara con nuestra ciudadanía y con la herencia que tenemos en el cielo. Cuando Dios nos está hablando de herencia y nos está hablando de una morada, es que tiene un lugar especialmente preparado para cada uno de nosotros. Precisamente cuando vemos nosotros esta comparación, pues nos damos cuenta que somos realmente afortunados porque ya Dios nos permitió que tuviéramos esta identidad con el cielo y podemos entender que tenemos esta cantidad de beneficios y muchísimos más que poder ser partícipes de la gloria, de la gracia del Espíritu Santo de Dios, que podemos nosotros, al ser embajadores del cielo, podemos ser portadores de un mensaje extraordinario para que otras personas puedan llegar también a tener esta ciudadanía celestial. En fin, son tantas cosas que nosotros podemos recibir y podemos tener que definitivamente nos debe llamar la atención. Y es que tal vez podríamos pensar, pero ¿por qué hacer este comparativo con la situación y la problemática que muchas personas viven hoy en día en la humanidad con relación al tema de los migrantes, de aquellas personas que tienen que buscar tal vez su futuro en otro lugar, algo que es un poco complejo y es un poco complicado? Pues realmente lo tenemos que tomar y lo tenemos que tocar, porque precisamente la palabra de Dios habla que nosotros en el lugar terrenal donde estemos, cualquiera sea el país, realmente somos extranjeros y somos peregrinos. Si vemos nosotros en Primera de Pedro capítulo 2 verso 11 dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. También lo vemos nosotros cuando en el libro de Hebreos, y está hablando acerca de aquellos antiguos de la fe, aquellos grandes de la fe, en Hebreos 11 está diciendo que ellos confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos estaban esperando una promesa y tal vez partieron mirando al cielo creyendo que ellos la iban a recibir. No la recibieron aquí en la tierra, pero recibieron algo mucho mayor y permitieron que nosotros pudiéramos sí efectivamente recibir esa promesa que Dios tenía reservada para nosotros. Pero ellos se declararon extranjeros y peregrinos. Cuando hablamos de que somos peregrinos, es que estamos en esta tierra por un corto periodo de tiempo si lo comparamos con la eternidad, y esto debe ser algo que debemos tener en claro como hijos de Dios, tener esa conciencia continua de que nuestro tiempo aquí es temporal, nuestra eternidad está asegurada en Cristo y debemos caminar conforme esa identidad, conforme esa eternidad que ya Dios ha definido para nosotros, y no debemos salirnos de ella. Pero podemos preguntarnos también por qué el apóstol Pablo le estaba enviando esta carta con esta instrucción a la iglesia que estaba en Filipos, a la iglesia de los filipenses. ¿Será acaso que esta iglesia, por tener un carácter de colonia romana, un estatus diferente, un estatus superior, tal vez él les estaba recordando esto para que ellos tal vez no se sintieran que están en otro nivel? Pues todo lo contrario. Realmente la carta que le envía a los filipenses es una carta de las más personales que escribió Pablo. Si usted se pone a analizar esta porción o cómo
el apóstol Pablo se refería a esta iglesia, vamos a ver que aún exalta la labor extraordinaria que hacía esta iglesia. Y también cuando se refiere a ella, el apóstol Pablo lo habla con gratitud y con alegría. Vemos, por ejemplo, en Filipenses 1, 3, 4, y Pablo se expresa así, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Es decir, aquí vemos que el apóstol Pablo manifiesta una alegría cuando se acordaba de la iglesia que estaba allí en Filipos. Y también en el capítulo 4, verso 15 dice: y bien saben ustedes, hermanos filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuestiones de dar y recibir, sino solo ustedes. Incluso a Tesalónica una y otra vez, ustedes me enviaron para cubrir mis necesidades. Aquí también los exalta Pablo por la generosidad que tenía esta iglesia. Es decir, aquí Pablo se acerca y les habla a ellos, abriéndoles el corazón, contándoles lo que él sentía en su corazón y exaltando también lo que ellos vivían. Es decir, en ningún momento el hecho de que Pablo les recordara acerca de la ciudadanía celestial tenía que ver con algo que tal vez estuviera relacionado con una exhortación. Si bien comparamos las cartas que se enviaban a los corintios, por ejemplo, en Primera de Corintios está mostrando en el capítulo 6 cómo Pablo le escribía a esta iglesia, que sí, efectivamente tenía un carácter y una connotación de exhortación. Decía: les digo esto para avergonzarlos. ¿Acaso no hay entre ustedes siquiera uno que sea sabio y que pueda servir de juez entre sus hermanos? Es muy diferente el aspecto, la forma en la cual Pablo se dirige o las razones por las cuales Pablo se dirige a la iglesia de los Corintios. Entonces vemos más bien que aquí Pablo le está hablando a una iglesia que estaba conectada con el cielo. Era una iglesia que sembraba, era una iglesia que hacía lo correcto y que hacía lo bueno, y era una iglesia que traía alegría y gozo a el corazón del apóstol Pablo. Creo yo que Dios también, cuando nos recuerda la ciudadanía celestial, no lo está haciendo con un enfoque para llamarnos la atención y para decirnos: no presten atención, o ustedes están desenfocados, o ustedes están poniendo sus ojos en otras cosas. No, Dios siempre nos quiere recordar de dónde o a qué lugar pertenecemos nosotros y hacia dónde nosotros vamos a estar yendo. ¿Y por cuál sería la razón por la cual Dios nos recuerda esto? Hay dos razones, podríamos pensar, para que Dios nos recuerde acerca de nuestra ciudadanía, y una de ellas es, por ejemplo, los momentos en los cuales tenemos dificultad, escasez o estamos pasando por una prueba grande. En estos momentos, en algunos casos, somos vulnerables. Y tal vez nos vamos a enfocar más en las cosas terrenales, en las cosas que no son del cielo, para solucionar nuestro problema, y es allí donde nuestra fe es probada. Pero hay otro momento donde también nuestra fe es probada, y es aquellos momentos donde todo lo tenemos en abundancia, donde todo funciona bien, donde todo marcha bien, donde no nos hace falta nada. Es decir, pareciera que en los dos extremos puede que seamos vulnerables, y en ambos extremos es necesario que el Espíritu Santo de Dios nos recuerde que somos ciudadanos del cielo, que no podemos poner nuestra mirada en cosas que pueden solucionar rápidamente alguna situación, o en cosas que tal vez puedan ahondar en el placer o en el beneficio que ya Dios nos está dando, pero que tal vez nos pueda alejar de Dios. Proverbios 30, 8, 9 nos habla de una petición que realiza un hombre de Dios al Señor. Dice: no me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Prácticamente la vida del hombre en la tierra es un sube y baja. A veces tenemos momentos buenos, a veces tenemos momentos difíciles, y a veces, o lo que Dios quiere llamar con esta palabra, es que siempre debemos estar conectados con Dios en las buenas y en las malas. Y también saber continuamente que Dios tiene un plan especial para nosotros y que Dios nos ama. Pero específicamente la porción de Filipenses que da una antesala
del por qué el apóstol Pablo estaba recordando esto, es que en este lugar habían hombres, o habían personas que solo estaban pensando en las cosas terrenales, por tanto eran enemigos de la iglesia de Cristo, por tanto eran enemigos de Cristo, porque siempre estaban pensando en lo natural, en lo de abajo, en la tierra, en las cosas que son pasajeras, y no estaban pensando en las cosas celestiales. Y vamos a leerlo, dice Filipenses 3, verso 18 al 20. Porque por ahí andan muchos, de los cuales muchas veces les dije, y llorando vuelvo a decirlo, que son enemigos de la cruz de Cristo. Ellos solo piensan en lo terrenal. Su Dios es el vientre, su orgullo es su vergüenza, y su fin será la perdición, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Esta antesala hace Pablo para hablarles y para advertirles acerca de personas que les podrían contaminar, que les podían llevar a pensar solamente en las cosas terrenales. Alguien podría estarse preguntando, pero ¿cómo podríamos hacer nosotros para vivir en la tierra sin pensar en las cosas terrenales? Aquí no quiere decir que nosotros no debamos pensar en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros proyectos, empresa, negocio, en el dinero que necesitamos para suplir nuestras necesidades. No quiere decir esto. Mire que está diciendo específicamente esta palabra. Dice, aquellos que solo piensan en lo terrenal, aquellos son enemigos de la cruz de Cristo. Solo pensar en lo terrenal es algo que definitivamente nos saca de la presencia de Dios, nos saca de las cosas celestiales y nos desenfoca de realmente el lugar al cual pertenecemos, que es el reino de los cielos. Pero alguien también podría estarse preguntando, bueno, si no está mal pensar en las cosas terrenales, ¿qué porcentaje de mi tiempo, qué porcentaje de mi vida debería asignarle a las cosas terrenales y qué porcentaje debería asignarle a las cosas celestiales? Alguien pudiera estarse preguntando, bueno, ¿cuántos días de la semana es necesario que le dedique a las cosas celestiales y cuántos días de la semana podría dedicarle a las cosas terrenales para no desenfocarme, para no olvidar el lugar al cual pertenezco? Pues la palabra de Dios no nos va a hablar de porcentaje, no nos va a hablar de ciertos días sí, ciertos días no. Eso es algo que tenemos nosotros que comprender a raíz o que viene en la palabra de Dios y que ya nos inspira a que lo podamos comprender. Y para ello podríamos tomar uno de los pasajes más cortos de la Biblia. Recuerden que hay unos pasajes que Dios seleccionó o dirigió a aquellas personas que numeraron la Biblia para que pudiésemos nosotros tener un enfoque especial. Y uno de estos pasajes es 1 Tesalonicenses 5:17 y dice, oren sin cesar. Mire cómo es de corto este pasaje, oren sin cesar. Es parecido a algo que Dios nos está dando una instrucción. Continuamente debemos tener una actitud, un corazón dispuesto para estar orando, para estar conectados con el cielo. Entonces, si nosotros tomamos este pasaje para nuestra vida, tendríamos que saber que no es un día específico para buscar a Dios, una hora específica, un porcentaje de nuestro tiempo, sino que todo el tiempo deberíamos nosotros estar pidiendo a Dios, conectados con el cielo, pensando en el Señor. Y hay una frase que me gusta demasiado porque la escribió el príncipe de los predicadores, que es Charles Spurgeon, y dice lo siguiente: para el hombre que vive con Dios, nada es secular, todo es sagrado. Es muy corta, pero creo que tiene un contenido muy grande. Dice, para el hombre que vive con Dios, nada es secular, todo es sagrado. Quiere decir esto entonces, y relacionándolo con el pasaje de orar sin cesar, que nosotros como hijos de Dios y como ciudadanos del cielo debemos estar pensando continuamente en las cosas del reino, continuamente en las cosas celestiales. Es decir, si estamos realizando nuestro trabajo, deberíamos estar trabajando y sabiendo que nuestro trabajo debe agradar y honrar a Dios. Si estamos educando a nuestros hijos, pues también enseñándoles a nuestros hijos a que caminen con Dios y enseñándoles el futuro que les espera, o adorando y sirviendo y viviendo para Dios. Si estamos estudiando, si estamos haciendo cualquier tipo de actividad, deporte o en fin, disfrutando de cosas terrenales que Dios nos permite hacer, debemos saber que cada cosa que hagamos debe ser para glorificar, para exaltar
a Dios y que en nuestro corazón vamos a tener pensamientos, vamos a tener cosas que van a llegar en un momento dado, pero como estamos meditando en Dios en todo tiempo y orando sin cesar, vamos a saber que todo lo que Dios nos permite hacer es para la gloria de Dios, para agradarlo a Él, para exaltarlo a Él. Y sabiendo esto, podríamos comprender que nuestra ciudadanía y que enteramente pertenecemos al reino de los cielos. Jesús lo dijo en un momento en el cual estaba siendo maltratado y llevado a la cruz. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Y efectivamente nuestro reino, el reino al cual nosotros pertenecemos, no es de este mundo. Si estamos en este lugar es porque es algo temporal. Somos peregrinos y si estamos en este lugar somos también extranjeros. Me refiero a estando aquí en la tierra seremos extranjeros. Pero ¿cómo entonces, para ir un poco más a entender, cómo podríamos nosotros estar pensando más en las cosas celestiales o hacer las cosas terrenales pensando en las cosas celestiales? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo podríamos comprenderlo? Ya pues hemos tenido algo de luz, pero podríamos entonces preguntarnos, ¿cuántas de las cosas que nosotros anhelamos, cuántos de los sueños que nosotros tenemos tienen que ver con el reino de los cielos? ¿Cuántas veces nosotros pensamos en las cosas de Dios para nuestra vida, en el propósito que Él tiene para nosotros? Aquí esto nos da entrada a el primer punto que quisiera tocar para entender un poco cómo nosotros debemos comprender la ciudadanía celestial. Por ejemplo, si tú miras al cielo, y hay una gran diferencia de aquellos que miran al cielo para mirar si va a llover, si tienen que sacar la sombrilla o si tienen que llevar su chaqueta porque va a hacer frío. Y esto pues es necesario mirarlo y es necesario hacerlo. Pero hay una gran diferencia con aquellos que miran al cielo y que se quedan contemplando la grandeza de Dios y que en ese momento elevan una oración a Dios y le dicen, Señor, cuán grande eres, cuán hermosos son los cielos, cuán extraordinario eres tú. ¿Cómo será el momento cuando yo esté ante tu presencia? ¿Cómo será el momento cuando yo me presente ante tu majestad y ante tu gloria? ¿Cómo será de hermoso el cielo? Esa es una diferencia extraordinaria cuando tú miras al cielo y empiezas a ver y a contemplar esa hermosura de la creación de Dios, la grandeza de Dios y a reconocerlo allí. Allí nos damos cuenta cómo es nuestra prioridad o la participación de las cosas de Dios, del pensamiento de Dios en nuestra vida. Por ejemplo, no sé si te has hecho preguntas acerca de Jesús o si las preguntas que tienes en tu vida son realmente ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede aquello? ¿Por qué me pasó esto? Y piensas más en estas situaciones y en solucionar los problemas terrenales que en las cosas que Jesús desea para tu vida. Cuando tú sabes que eres ciudadano del cielo, sabes que Jesús te dio esa identidad, esa identificación, esa cédula celestial, y tú sabes que Él mismo te escogió y como Él te escogió también te ha dado un plan y un propósito. Sueñas con el propósito que Dios te dio aquí en la tierra, sueñas con ese plan que Dios diseñó para tu vida aquí en la tierra. Allí nos estaríamos dando cuenta de si realmente tenemos nosotros una ciudadanía celestial, si estamos pensando en el lugar para el cual vamos. Por ejemplo, aquellas personas que van a emigrar de un lugar a otro o están buscando ir a un lugar diferente para vivir, pues analizan qué es lo que necesitan para estar allí, se preparan y planean qué necesitan para estar allí, y eso tiene que ver con los sueños. Muchos tienen el sueño de su vida de irse para otro lugar y vivir en otro lugar y hacer familia, tener un hogar en otro lugar. Ese es el sueño de su vida y está bien, está excelente que tengan esos planes, pero trayéndolo a nuestra vida, el sueño de nuestra vida acá en la tierra debe ser que nosotros vamos a estar un día en la eternidad con Dios, que nosotros vamos a estar un día gracias a que Jesús dio su vida por nosotros, y debemos soñar con ese momento, debemos soñar con la presencia de Dios en nuestras vidas. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros dentro de sus sueños y anhelos está el desear que el Espíritu Santo de Dios le use con dones espirituales? Esto tiene que ver con los sueños del cielo, esto tiene que ver con los sueños de Dios acá en la tierra, con los sueños de Dios en nuestras vidas. Es decir, que si nuestros sueños realmente se enfocan en todas las cosas terrenales, tal vez estaríamos pensando solo en lo terrenal.
Y esto sí debe llamar nuestra atención, esto sí debe motivarnos a pensar, ¿por qué yo no cambio un poco el enfoque de mis sueños? ¿Por qué yo no puedo cambiar el enfoque de mis anhelos para pensar más en las cosas del reino de los cielos, en las cosas de la iglesia de Jesucristo? Y si lo hacemos así, creo yo que vamos a tener lo que inclusive anhelamos o esperamos. El hombre piensa más en lo terrenal para alcanzar lo terrenal, pero cuando el hombre, el Hijo de Dios, el hombre o mujer de fe, piensa más en las cosas celestiales, Dios dice que las demás cosas que Él sabe que necesitamos vienen por añadidura. Anhelen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Eso lo dice la Escritura. Es decir, que si pensamos más en las cosas del cielo, más en nuestra ciudadanía celestial, muchos de los problemas, dificultades y aún los sueños que tenemos terrenales van a ser activados y traídos del cielo a la tierra. Creo yo que es el orden que Dios nos ha establecido y es el orden que la palabra de Dios habla. Ese es el primer punto. Nuestros sueños, los sueños del cielo, los sueños de Dios en nuestras vidas, cómo participan en nuestro tiempo y en nuestra meditación. El punto 2 sería cómo nosotros también nos estamos preparando para hacer lo que a Dios le agrada conforme a los estatutos y a los reglamentos o a los lineamientos que Dios estableció. Por ejemplo, cuando una persona va a Estados Unidos, analiza cuáles son las reglas que tiene que cumplir, y para que le puedan dar toda la identificación o la ciudadanía de este país, pues tiene que pasar unos exámenes y aprobar unas normas. No sé quiénes de ustedes han escuchado, por ejemplo, que es necesario guardar estrictamente las normas de tránsito. En vías grandes que hay en este lugar, pues hay lugares donde no hay semaforización, pero sí hay una señalización de pare. Y pues obviamente aquellos que han podido estar allí se han dado cuenta que son gigantescas las avenidas que hay allí, y son tan grandes y todo está pensado en grande, que pueden haber momentos y cruces viales donde no hay ningún carro pasando, pero aún así es necesario que las personas lleguen a ese pare, se detengan a pesar de que no vean ni un solo vehículo y sigan adelante, aun cuando nadie los esté viendo, y muchas de las personas cumplen estas normas en este lugar. Aquellos que no las cumplen saben que pueden enfrentarse a las autoridades, porque allí hay un mayor rigor y es mucho más estricto el ejercicio de la autoridad. Precisamente por eso Dios les ha permitido crecer y avanzar como lo han hecho. Y es decir, aquella persona que se va a este lugar se entrena o se entera de cuáles son los reglamentos. Por ejemplo, en el tema de las normas de tránsito también, si cometen cierta cantidad de infracciones, pues le anulan la licencia de tránsito a aquella persona que la tiene. Y pues obviamente en cualquier país puede suceder, pero allí es muchísimo más estricto, porque les van colocando de acuerdo a los tickets, les van sumando en su licencia. Entonces muchos saben que tienen que guardar ciertos respeto. Por ejemplo, con relación a las autoridades, faltarle el respeto a una autoridad o a un policía, pues allá es algo mucho más estricto y mucho más delicado. Entonces, las personas cuando van a ese lugar se comportan de manera diferente a como se comportaban en el lugar, en muchos casos, a cómo se comportaban en el lugar de donde salieron. Esto cómo lo traigo yo a la parte espiritual o al tema de nuestra ciudadanía en los cielos. Y es que nosotros debemos saber que Dios en su palabra ya estableció una manera, unos lineamientos de cómo debemos nosotros vivir nuestra vida, de cómo debemos nosotros comportarnos, de cómo debemos honrar la autoridad del cielo, de cómo debemos honrar a Jesús, de cómo debemos vivir una vida sagrada, una vida santa para el Señor, de cómo aún en nuestras debilidades o cuando cometemos errores debemos pedirle perdón al Señor y tener un arrepentimiento genuino en nuestro corazón para vivir. Es decir, debemos conocer la palabra de Dios, debemos conocer cómo Dios ha establecido que nosotros vamos al cielo y no acomodar lo que nosotros consideramos que está bien. ¿Por qué? Porque en esa ciudadanía ya Dios estableció unos estatutos, ya Dios estableció unos lineamientos que debemos cumplir. Es así como aquel ciudadano del cielo se caracteriza porque es
un vivo seguidor o un activo seguidor de la palabra de Dios. Es una persona que medita día y noche en la palabra de Dios para que sea guiado y dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Es una persona que no considera que el hecho de haber estado mucho tiempo, haber leído la Biblia una vez o dos veces es suficiente. No, aquella persona que es consciente de su ciudadanía celestial sabe que la palabra de Dios es viva y que le va a estar hablando para la forma en la cual debe saber o debe vivir aquí en la tierra y también la forma en la cual Dios lo va a llevar al cielo. Así es que también este punto es importante para que nosotros podamos tener esta ciudadanía, llamémoslo así, de manera activa. Y un punto 3, además de conocer la palabra de Dios y de meditar en ella día y noche, debemos saber que esta ciudadanía celestial nos está recordando algo muy claro, y es que nosotros no fuimos diseñados para estar eternamente aquí en la tierra. Nosotros hemos sido diseñados para la eternidad, pero nuestra eternidad y nuestra ciudadanía nos lo recuerda. Va a ser una ciudadanía y va a ser una eternidad delante de nuestro Dios. Una ciudadanía y una eternidad que nos permite que podamos deleitarnos en la presencia de Dios temporalmente y con unas limitaciones acá en la tierra, pero cuando estemos delante de Él vamos a estar regocijándonos en la presencia de Él. Vamos a saber que todas las promesas que Él hizo aquí en la tierra para nuestras vidas a través de su palabra se van a cumplir. Es decir, esto tal vez puede tocar el corazón de muchos, porque muchos tienen temor a la muerte, muchos tienen temor a la partida de sus seres queridos, pero muchos tal vez sienten ese temor y esa tristeza de dejar este terreno, de dejar estas cosas naturales, de dejar lo terreno, de dejar aquellas cosas por las cuales tanto ha luchado, tal vez por las cuales tanto se ha esmerado. Pero aquel que es consciente de su ciudadanía sabe que aquí va a ser un tiempo corto, que aquí es necesario cumplir el propósito divino, que aquí es necesario que predique la palabra de Dios y específicamente o especialmente a su familia para que se entreguen a los pies de Jesús. Aquellas personas que sienten el temor tal vez de morir o de partir de esta tierra es porque tal vez no han sido conscientes completamente de la ciudadanía del cielo. Obvio, es algo que tendríamos que enfrentar todos, pero Dios dice que nosotros que hemos recibido a Jesús tenemos la vida eterna y hemos sido llamados para la eternidad, y nosotros por la gracia del Espíritu Santo de Dios tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida, y eso nos va a permitir a que cuando Dios nos llame a su presencia va a ser algo tan sencillo como cerrar y abrir nuestros ojos y ya vamos a estar en la presencia de Él. Vamos a saber o entendemos por la palabra de Dios que tenemos allí esa gracia, y algo que nos permite comprender esto es seguir leyendo este capítulo 3 de Filipenses, donde dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, dice, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Aquí lo está diciendo el Señor. Nuestro cuerpo, este cuerpo terrenal, este cuerpo que se va degradando con el tiempo, este cuerpo que obviamente está enfrentando situaciones, dolencias, enfermedades y situaciones, pues este cuerpo va a ser cambiado a un cuerpo de la gloria, un cuerpo que será transformado como un cuerpo de la gloria de Jesucristo. Este cuerpo será transformado. Y aquí antes de esto está hablando acerca de la esperanza o la forma en la que nosotros esperamos a nuestro Salvador. Si tú y yo sabemos que somos ciudadanos del cielo, debemos anhelar que Jesucristo se manifieste aquí en la tierra. Jesucristo es anhelado por su iglesia, por eso precisamente la palabra de Dios habla que su iglesia le dice: ven Jesús, ven. Como hijos de Dios debemos anhelar tanto las cosas del cielo, las cosas del reino, que el ir a su presencia debe ser un mayor anhelo. Esto tiene que ser revelado en nuestro corazón. Esto tiene que ser, esta palabra tiene que venir como un rema del Espíritu Santo de Dios a nuestra vida para poderlo comprender. Muchas personas dicen: Jesús no ha venido y Jesús se va a demorar mucho tiempo. Mientras tanto, enfoquémonos en las cosas de acá. Muchos podrán decir: yo estoy muy joven todavía, me faltan muchos años. No sabemos y nadie sabe en el momento en el cual va a ser llamado a la presencia de Dios. Pero aquellos que son entendidos esperan
la venida del Salvador. Dice, también esperamos al Salvador, el que transformará nuestro cuerpo. Esa ciudadanía celestial en nuestra vida continuamente nos debe dar a entender o nos debe enseñar que Jesús tiene preparado un tiempo para llamarnos a su presencia, y ese tiempo va a ser el más extraordinario, el más glorioso. Por eso cuando los santos parten a la presencia de Dios, cuando los hijos de Dios parten a la presencia de Dios, es un motivo de alegría porque se nos adelantan, se adelantaron en ese proceso y nosotros los despedimos, pero sabemos que Dios va a permitir contemplarlos posteriormente. ¿Por qué? Porque es Dios en su gracia el que nos permite esto. Y para finalizar, entender la ciudadanía celestial, para finalizar con el ejemplo con el cual hemos venido hablando, pues para entender esto tendríamos que saber que esa ciudadanía celestial lo contiene todo. Es decir, aquella persona que va al extranjero, pues necesitaría un pasaporte, necesitaría su identificación, necesitaría un tiquete, necesitaría tener este plan de viaje que tiene que realizar, necesita tener un itinerario. Cuando nosotros lo traemos a la vida espiritual o a esta pertenencia que nosotros tenemos del reino de los cielos, entenderíamos que esa ciudadanía lo contiene todo. Es decir, aquella persona que viaja necesita un pasaporte para que le coloquen el sello, un permiso que le van a decir cuántos días va a estar, en qué momento se tiene que regresar. Cuando nosotros comprendemos la ciudadanía del cielo, sabemos que Dios ya tiene allí en nuestro plan de vuelo, ya Dios tiene allí nuestro plan de viaje, nuestro tiquete, nuestra identificación. Ya Dios ha definido claramente todo lo que tú y yo necesitamos para partir a su presencia. Ya todo está arreglado. Ya nosotros no tendríamos que preocuparnos por qué va a ser, cómo vamos a hacer, cómo van a ser los tiempos. No, eso está en manos del Señor. Y el apóstol Pablo lo recuerda a la iglesia de Jesús en este tiempo. Dios se lo recuerda también a tu alma, a tu corazón, lo está recordando. Y saber que esto es algo extraordinario, que es la noticia más extraordinaria que Jesús ha dado, que nosotros podamos ser ciudadanos del cielo, debe ser un motivo de alegría. Y tal vez, creería yo, y tal vez es una invitación más bien, para que tú y yo meditemos diariamente en esto, en que la ciudadanía que tenemos no es terrenal, en que cuando tengamos invitaciones o proposiciones para que nuestra ciudadanía sea afectada, para que nuestra ciudadanía posiblemente sea revocada, nosotros podamos decirle al enemigo o al tentador: yo no voy a cambiar mi ciudadanía celestial por el pecado. Yo no voy a cambiar mi ciudadanía celestial por un placer temporal o terrenal. Yo tengo una eternidad. Yo soy peregrino en esta tierra y sé que un día voy a tengo la esperanza de ver a Jesús, a mi Señor, a mi Salvador. Eres un ciudadano del cielo, y como ciudadano del cielo tienes todos los privilegios que Dios ya ganó para ti. Levanta tus manos y oramos al Señor para darle gracias y para regocijarnos por esta gran noticia que Dios tiene para nuestras vidas. Padre, hoy te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias por ese regalo extraordinario. Gracias, Señor, por lo que tú nos has entregado, Señor, por este gran premio, por este supremo llamamiento, por esta gracia eterna que a ti te ha placido darnos con la ciudadanía del cielo. Hoy creemos y recibimos, Señor, y sabemos que es necesario y es nuestra obligación, necesidad y menester que podamos meditar, soñar con estas cosas extraordinarias que tienes para nosotros, soñar con el cumplimiento del propósito aquí en la tierra y saber que a los que te aman, Señor, y a los que saben que han sido llamados, todas las cosas son sagradas. Hoy creemos, Señor, que todo el tiempo que nosotros estamos aquí en la tierra somos guardados, somos guiados y tú tienes cuidado especial de nosotros. Pero también sabemos, Señor, que tu palabra nos instruye para vivir, para obedecerte y para seguir los pasos y los anhelos que tienes con nosotros. Hoy te damos gracias, Señor, porque sabemos que todo lo has preparado, que tienes un plan,
que tienes un propósito y que nos quieres llevar a tu eternidad. Hoy te damos gracias por esa ciudadanía celestial. Hoy bendecimos tu nombre. Hoy te damos gracias y amamos, Señor, el que te haya placido acercarnos a ti, a esta gracia extraordinaria. Quiero invitar a aquellas personas que están conectándose con este mensaje, aquellos que tal vez están queriendo comprender o conocer más a Jesús, para que hagan esta oración en la cual le dicen: Señor Jesús, te entrego mi vida. Hoy quiero pedirte que me des esa ciudadanía del cielo. Hoy quiero pedirte que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida, en el libro celestial, para que mi nombre y mi vida pueda presentarse delante de ti en el momento en el cual me llames a tu presencia. Hoy quiero pedirte, Espíritu Santo, que guíes mi vida y guíes mis pasos y que nunca, nunca me aleje de ti. Si tú hiciste esta oración y si fuiste atento a realizar esta oración, creo que el Espíritu Santo de Dios ha puesto tu nombre en el libro de la vida y ha gestionado la ciudadanía celestial para tu vida. Es demasiado sencillo. Ya Cristo hizo todo en la cruz del Calvario, y la buena noticia es que en este tiempo te conectas con el cielo para recibir la eternidad que Jesús conquistó para ti. Dios les bendiga, que la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo de Dios sea sobre todos ustedes, sobre sus familias y sobre todo lo que Dios les permite administrar. Dios les bendiga.